Imaginemos hoy un día de calor, un día de verano, de enero, en Resistencia, en Presidencia Roque Saspeña, en Misión Nueva Pompeya o en El Impenetrable. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¡Uy, qué calor! Tomamos tereré todo el día, a la mañana, a la siesta y a la tarde. Y vemos la posibilidad de tirarnos un chapuzón en algún agua que encontremos. Por eso, la ciudad vecina de Corrientes, sus playitas se encuentran llenas. No te digo imaginarte un día de viento norte fuerte o con mucha humedad, en donde tu pelo es un desastre y también tu carácter. Eso es geografía de nuestra región, de lo cotidiano, de la región chaqueña. Hoy vamos a comenzar a ver y conocer y explicar los elementos y factores del clima, cómo influyen y determinan los tipos de clima en nuestro continente americano. La atmósfera actúa como un sistema integrado también, en donde continuamente se encuentran cambios y son permanentes. Estos cambios definen el clima de un lugar y a su vez el clima se encuentra compuesto por muchas variables que se encuentran relacionadas entre sí, una con otra. ¿Vamos al desarrollo? Vimos en el encuentro anterior que tiempo, meteorológico y clima no son sinónimos, no se parecen. El tiempo es el estado momentáneo de la atmósfera, es instantáneo y en un lugar determinado. El clima, por el contrario, es el conjunto de promedios de todos los estados atmosféricos día a día a través o más de 30 años. También vimos y nombramos los elementos que constituyan al clima y los factores. Los elementos que habíamos visto eran la temperatura, la lluvia o también precipitaciones, viento, humedad y presión atmosférica. Vamos a comenzar con la temperatura. La temperatura es el grado de calor que posee la atmósfera. Esa energía, ese calor proviene del sol. Fíjate, cuando tenés temperatura o fiebre, tu cuerpo toma calor. Lo mismo sucede con la atmósfera. El instrumento para medir, en ese caso, el grado de calor que posee la atmósfera es el termómetro. La unidad de medida está en grados, Celsius o centígrados. Hay diferentes tipos de temperatura. Dentro de esos tipos está la temperatura máxima, la mínima, la amplitud térmica, la media, pero hay una en particular que vamos a trabajar, que es la sensación térmica. La sensación térmica es el grado de calor que percibe o siente tu cuerpo en el ambiente en que está. Y nosotros, por la región en donde vivimos y el tipo de clima que tenemos, la sentimos a diario. Muchas veces habrás escuchado en verano decir en las noticias o en los medios: sofocante ola de calor azotó a las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa, con una sensación térmica de 50 grados centígrados. Esto es parte de nuestra geografía del nordeste, de la zona chaqueña. El otro elemento que vamos a ver hoy es la lluvia. La lluvia es la cantidad de agua que otorga la atmósfera a la superficie terrestre. Se mide con un instrumento que es el pluviómetro y la unidad de medida está en milímetros. Existen diferentes tipos de lluvias, como el granizo, el rocío, la lluvia, el agua, la nieve. Todas estas son diferentes tipos en que la atmósfera nos otorga agua. El otro elemento, es los vientos. El viento es el desplazamiento de masa de aire de un lugar a otro, o sea, es el aire en movimiento. El instrumento que mide el viento, la intensidad, la velocidad, es el anemómetro. Y la dirección de los vientos está dado por la veleta de los vientos. Otro elemento es la humedad.
La humedad es la cantidad de vapor de agua que tiene nuestra atmósfera. Se la mide por medio del higrómetro y hay diferentes tipos, está la relativa y la absoluta. También tenemos la presión atmosférica. La presión es la fuerza, el peso que ejerce las diferentes capas de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se la mide por medio del barómetro y existen dos tipos de presión atmosférica. La presión alta, que es la que me va a determinar un buen tiempo, y la presión baja me va a determinar un mal tiempo, ya que ambas están relacionadas con el estado del tiempo meteorológico. Algo para cerrar la parte de elementos. Uno de los vientos nuestro, el norte, es un viento local, es un tipo de viento y es el que nos azota a toda la región del nordeste argentino. Al principio del encuentro también nos propusimos trabajar sobre los factores y cómo influyen y modifican el comportamiento de los elementos. Seleccioné 3 factores que hoy vamos a desarrollar. Uno es la latitud. La latitud específicamente afecta al elemento temperatura. Si observamos la zona central de nuestro planeta en el paralelo de referencia al Ecuador, vamos a ver que este es el que recibe perpendicularmente la radiación solar. Y es por eso que en esta zona y en la zona contigua al Ecuador tenemos temperaturas cálidas o altas. A medida que nos alejamos del Ecuador hacia la zona de los polos, vamos a tener temperaturas bajas. O sea, que la temperatura disminuye desde el Ecuador hacia los polos a razón de 1 grado centígrado cada 180 kilómetros. Esto nos da como ejemplo tomar el continente americano y nos da una somera idea de por qué América del Norte tiene un predominio de climas templados y fríos y América Central y del Sur tiene un predominio de climas cálidos. El otro elemento a tener en cuenta es la altitud, o también conocida como altura. A medida que subimos a una montaña o en una sierra, ¿qué sucede? La temperatura disminuye, sentimos más frío. Es eso, el factor influye directamente nuevamente al elemento temperatura. A medida que ascendemos en una montaña o sierra, la temperatura disminuye 1 grado centígrado cada 180 metros. Teniendo en cuenta el factor altitud o altura, vamos a encontrar en el continente americano que toda la zona o sector oeste de este continente tiene clima de alta montaña o de altura. El otro factor, para terminar de explicar nuestra selección de factores climáticos, es el factor distancia al mar. El mar influye en la temperatura, en la humedad y en la regularidad de las lluvias. Y vamos a tomar ejemplo nuestra Pampa, la región pampeana. Toda la costa pampeana de Buenos Aires tiene lluvias regulares, temperaturas moderadas y repartidas a lo largo de todo el año. A medida que nos acercamos hacia la Pampa o nos vamos hacia el sector oeste, en el interior de nuestro país, vamos a encontrar que estas lluvias disminuyen y las temperaturas son más extremas. El mar influye decisivamente como un factor en varios de los elementos. Una vez más, comprobamos cómo la naturaleza actúa como un sistema integrado y relacionado entre sí. Acompáñame a la conclusión. Hoy vimos, conocimos y explicamos los elementos que constituyen o conforman nuestro sistema climático: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las lluvias o precipitaciones y el viento. Particularmente dimos un ejemplo de cómo un tipo de temperatura específica, que es la sensación térmica, afecta a nuestro cuerpo y a nuestra forma de vivir, a nuestro modo de vida, acá en la región chaqueña. También vimos los diferentes factores
que inciden y modifican las condiciones de los elementos y a su vez así se comportan de manera diferente. Todo esto nos ayuda a comprobar una vez más que la naturaleza actúa como un sistema integrado. Todas las variables se complementan y se relacionan entre sí. Pensemos y vamos para la actividad. Para la actividad de hoy vas a necesitar un globo terráqueo o puede ser una pelota o un globo simplemente, una linterna, lápiz y papel. Te propongo que compartas esta actividad en la escuela o con los compañeros de barrio, en tu casa. Retírate lejos de la luz. Apoya la pelota, el globo o el globo terráqueo sobre una mesa. Prende la linterna y busca dirigirla en el medio de esta pelota. Esa zona sería el ecuador. Fíjate qué iluminación tiene esa parte central y cómo la luz va disminuyendo o no hacia la parte superiores. Todas tus conclusiones, pásame por la página del Face de Aula Abierta y también quiero que me comentes cómo te alimentás, qué tomás y qué haces cuando en nuestra región hay una sensación térmica de 50 grados. Te esperamos mañana con más Aula Abierta.